No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tuve un gato llamado Milo. Llegó a mi vida cuando yo tenía apenas 1 año. Mis padres lo adoptaron del refugio. No recuerdo un solo momento de mi infancia sin él. Milo estuvo ahí para todo. Cuando aprendí a caminar, cuando me caí, cuando lloré por primera vez por algo que no entendía. Crecimos juntos. Con el tiempo quedó claro que Milo me había elegido. No era un gato cariñoso con todo el mundo, apenas toleraba a los demás miembros de la familia, pero conmigo era distinto. Dormía en mi cama, me seguía por la casa, se sentaba conmigo durante horas. Yo lo amaba como si fuera mío, como si fuera mi hijo. No exagero, era mi compañero. Era un gato de exterior, independiente, fuerte. Siempre iba y venía, desaparecía un día entero y regresaba como si nada. Por eso, cuando tenía unos 22 años y desapareció por 3 meses, al principio pensé que era lo de siempre, pero algo se sentía diferente. El tiempo pasaba y Milo no volvía. Una noche, casi de madrugada, escuché un ruido afuera. Abrí la puerta y ahí estaba. Era Milo, pero no era el mismo. Estaba demacrado, extremadamente delgado, lleno de heridas. Su pelaje estaba opaco, enmarañado. Parecía haber peleado con algo mucho más grande que él, o muchas veces. Me rompió el corazón verlo así. Lo cargué y sentí lo frágil que estaba. Falté al trabajo durante 2 semanas completas. No me importó. Milo pasó esos días encerrado conmigo en mi habitación, durmiendo a mi lado, algo totalmente fuera de su carácter. Apenas se movía. Yo lo cuidé, lo alimenté, lo acaricié, le hablaba como si pudiera entenderlo todo. Poco a poco empezó a mejorar. Recuperó fuerzas, volvió a ser él, y luego volvió a su rutina. Salía, regresaba. Parecía que todo había quedado atrás. Un par de años después, desapareció otra vez. Esta vez lo sentí distinto desde el primer día. Lo llamé por el barrio, salí de noche, dejé comida afuera. Pasó una semana. Nada. En el fondo, creo que ya sabía la verdad, pero no quería aceptarla. Una noche, ya medio dormido, sentí algo inconfundible. Mi cama se movió. Exactamente como cuando Milo saltaba para subirse. No fue un sueño, lo sentí con total claridad. Sin abrir los ojos levanté la mano y sentí su cabeza frotándose contra mis dedos, como siempre hacía. Le acaricié la cabeza, el cuello. Era él, no tuve ninguna duda. Después sentí cómo bajaba de la cama. Me volví a dormir, tranquilo, convencido de que Milo había regresado. Por la mañana fui directo con mi hermano y le pregunté cuándo había dejado entrar al gato. Me miró confundido y me dijo que no sabía de qué hablaba, que se había dormido temprano la noche anterior, como a las 8, que no había abierto la puerta. Milo no estaba en la casa, nunca volvió a aparecer. Estoy convencido de que Milo se fue a morir y regresó solo una última vez para despedirse de mí, para asegurarse de que yo estuviera bien, para decir adiós de la única forma que sabía. Lloré durante días, incluso ahora, al recordarlo, siento ese nudo en la garganta. No creo en muchas cosas, pero sé lo que sentí esa noche. Amé a ese gato con todo mi corazón, y creo que él también me amó lo suficiente como para volver conmigo una última vez. Cuando era niña, tendría unos 8 o 9 años, recuerdo un viaje en coche que nunca se me ha borrado de la cabeza. Íbamos mi mamá, mi hermano menor y yo en su vieja GMC Jimmy, regresando de alguna reunión familiar. No recuerdo exactamente de dónde veníamos, solo esa sensación tranquila de final de tarde, cuando ya estás cansado pero contento y sabes que pronto estarás en casa. Íbamos por la carretera cuando, de repente, el coche empezó a vibrar de una forma extraña. Mi mamá frunció el ceño, redujo la velocidad y dijo algo como «No, no, no». A los pocos segundos confirmó lo que temía. Una llanta estaba completamente ponchada. Logró orillarse al costado del camino justo cuando el cielo decidió abrirse. En cuestión de segundos empezó a llover con una intensidad absurda, de esas lluvias que no avisan y que parecen castigar todo a su paso. Mi mamá salió del coche bajo la lluvia para cambiar la llanta, empapándose al instante. Yo me quedé dentro, mirando cómo el agua rebotaba contra el asfalto, mientras mi hermano empezó a perder completamente la cabeza. No estaba herido ni asustado de forma evidente, simplemente entró en uno de esos berrinches inexplicables que le daban cuando era pequeño.
Gritaba, lloraba, pateaba el asiento, como si algo estuviera terriblemente mal y él fuera el único que lo supiera. Yo recuerdo sentirme incómoda. Estábamos a un lado de la carretera, lloviendo a cántaros, con coches pasando a toda velocidad. Mi mamá estaba sola afuera, luchando con la llanta y el gato, y mi hermano no paraba de gritar. Todo se sentía vulnerable. Entonces pasó algo inesperado. Un camión de mudanzas redujo la velocidad y se orilló unos metros adelante de nosotros. De él bajaron 2 hombres enormes, de esos que parecen sacados de una película. Altos, musculosos, empapados por la lluvia, con camisetas pegadas al cuerpo y botas pesadas. Se acercaron caminando con tranquilidad, sin prisa, sin gestos raros. Le preguntaron a mi mamá si necesitaba ayuda. Recuerdo verla dudar solo un segundo. Años después me dijo que, en cualquier otra circunstancia, jamás habría aceptado ayuda de 2 desconocidos en medio de la carretera. Pero estaba cansada, empapada, mi hermano estaba fuera de control y, según ella, no sintió miedo. No hubo esa alarma interna que normalmente se enciende, así que dijo que sí. Los hombres se pusieron a trabajar de inmediato. No hablaron demasiado. Uno se encargó de la llanta mientras el otro sostenía herramientas y revisaba que todo estuviera bien. Lo hicieron rápido, con una eficiencia casi perfecta, como si hubieran hecho exactamente eso cientos de veces. O como si supieran que no podían quedarse mucho tiempo. Yo los observaba desde el asiento trasero. A pesar del ruido de la lluvia, todo se sentía extrañamente calmado. Incluso mi hermano, que segundos antes estaba histérico, empezó a tranquilizarse poco a poco, hasta quedarse en silencio, mirando por la ventana. Cuando terminaron, mi mamá estaba tan agradecida que sacó una libreta y les pidió el nombre de la compañía para llamar y agradecerle al jefe. Ellos se lo dieron sin problema. Le dijeron el nombre del negocio y un número telefónico. Mi mamá lo anotó con cuidado, les dio las gracias una y otra vez, y ellos simplemente sonrieron, subieron al camión y se fueron, perdiéndose bajo la lluvia. El resto del camino a casa transcurrió sin incidentes, pero la sensación de ese encuentro se quedó flotando en el ambiente. Más tarde esa noche, ya en casa, mi mamá decidió llamar para agradecer formalmente. Marcó el número y no existía. Pensó que quizá lo había anotado mal, así que lo intentó de nuevo. Nada. Buscó el nombre de la compañía en la guía telefónica. No aparecía. Al día siguiente volvió a intentarlo, incluso preguntó a conocidos. Nadie había oído hablar de una empresa de mudanzas con ese nombre. Con el tiempo, mi mamá llegó a una conclusión muy simple, dicha casi en broma. Pero no del todo. Esos hombres no eran mudanceros comunes. Hasta hoy, ella los llama sus ángeles guardianes fornidos. Y aunque nunca volvió a verlos, ni encontró rastro alguno de su empresa, siempre dice que aparecieron justo cuando más los necesitábamos, y desaparecieron en cuanto cumplieron su propósito. Pasó hace muchos años, cuando todavía vivía en la casa de mis padres. Era una de esas casas grandes, de 2 plantas, con un ático al que casi nadie subía. El ático no estaba terminado, solo vigas, aislamiento, polvo acumulado durante décadas y unas cuantas tablas colocadas de manera estratégica para poder caminar sin caer a través del techo. Yo había subido porque necesitaba guardar unas cajas viejas, nada fuera de lo normal. Recuerdo perfectamente el momento. Estaba avanzando con cuidado, apoyando el peso del cuerpo sobre las tablas, cuando una de ellas se desplazó. No fue un gran estruendo, solo ese segundo de pérdida de equilibrio en el que el cuerpo reacciona antes que la mente. Mi pie atravesó el plafón con un crujido seco, rompiendo el yeso, y quedé medio colgando, con el corazón latiéndome a toda velocidad. Me quedé inmóvil, esperando el regaño inevitable, el ruido alertando a toda la casa. Pero no pasó nada, todo estaba en silencio. Entonces miré hacia abajo, a través del agujero que acababa de abrir, y lo que vi no tenía ningún sentido. En lugar del pasillo alfombrado del segundo piso, el pasillo que conocía de memoria, con su luz amarilla, las puertas de los cuartos y la barandilla, estaba mirando directamente al garaje. Pude ver el piso de cemento, herramientas colgadas en la pared y parte del coche estacionado. Era claramente el garaje de la casa. Me quedé congelado. Sabía exactamente en qué parte del ático me encontraba. No había duda. Estaba sobre el lado opuesto de la casa, muy lejos del garaje. Era físicamente imposible que desde ese punto se viera ese espacio. Y aún así, ahí estaba. Pasaron varios minutos.
No exagero. Me senté sobre las tablas, con el pie todavía atravesando el techo, mirando fijamente hacia abajo, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que quizá me había desorientado, que tal vez había caminado más de lo que creía. El ático podía jugarte malas pasadas, sombras, ángulos extraños, falta de referencias claras. Al final decidí que lo mejor era bajar y comprobarlo. Salí del ático, bajé las escaleras y caminé por el segundo piso. Y ahí estaba el agujero, exactamente donde debería estar, en el techo del pasillo alfombrado. No sobre el garaje, no había ningún acceso visual al coche, ni al concreto, ni a las herramientas. Solo el pasillo de siempre. Eso fue casi peor, porque ahora no solo había visto algo imposible, sino que el mundo parecía haberse corregido a sí mismo como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no dormí. Repasé una y otra vez la escena en mi cabeza, intentando convencerme de que había sido una confusión, un truco de la mente, estrés, cansancio, cualquier cosa que no implicara que la realidad había fallado, aunque fuera por unos minutos. Al día siguiente, era sábado, volví a subir al ático. Parte de mí no quería hacerlo, pero otra parte necesitaba confirmarlo. Me acerqué con cuidado al agujero, miré hacia abajo, y todo estaba normal. El pasillo alfombrado, las puertas, ninguna señal del garaje, ningún coche, nada fuera de lugar. Han pasado casi 20 años desde entonces. Nunca volvió a suceder nada parecido. Nunca encontré una explicación convincente. No fue un sueño, no fue un recuerdo borroso, no fue una exageración con el paso del tiempo. Sé lo que vi, sé dónde estaba parado, y sé que por unos minutos el espacio dentro de esa casa no funcionó como debía. A veces pienso que miré por una grieta, una superposición, una especie de error momentáneo, como si dos partes de la casa hubieran ocupado el mismo lugar al mismo tiempo. Y lo más inquietante no es lo que vi, sino lo rápido que todo volvió a la normalidad, como si nunca hubiera pasado. No hace mucho tuve una experiencia extraña que, por más vueltas que le doy, no logro explicar del todo. No fue algo espectacular ni aterrador, sino uno de esos sucesos pequeños y aparentemente insignificantes que, precisamente por eso, se te quedan clavados en la cabeza durante días. Estaba sentada en mi escritorio en casa, leyendo tranquilamente en mi iPad. Era una tarde normal, silenciosa, de esas en las que el tiempo parece ir más lento. Uso un Apple Pencil para subrayar fragmentos y hacer anotaciones mientras leo. Para quien no esté familiarizado, el Apple Pencil tiene una punta pequeña que se puede retirar y reemplazar cuando se desgasta. Recuerdo perfectamente que, en algún punto, decidí tomar un descanso. No estaba cansada, simplemente quería levantarme un rato. Coloqué el Apple Pencil en el costado del iPad, cerré la funda con cuidado y lo dejé sobre una repisa pequeña justo frente a mí, al alcance de la mano. Todo fue automático, sin prisas, sin distracciones. Después salí de mi oficina en casa y fui a la cocina, donde estuve charlando con mi esposo durante unos 20 minutos. Nada fuera de lo común. Hablamos de cosas cotidianas, nos reímos un poco, tomé un snack y luego regresé a mi escritorio con la intención de retomar la lectura exactamente donde la había dejado. Cuando abrí la funda del iPad, lo noté de inmediato. Algo estaba mal. La punta del Apple Pencil había desaparecido. Al principio no me alarmé. Pensé que probablemente se había aflojado y caído sin que me diera cuenta. Es una pieza pequeña, ligera, no sería la primera vez que algo así ocurre. Así que empecé a buscarla con calma. Revisé la repisa, el escritorio, el suelo debajo. Incluso pasé la mano varias veces por las esquinas, convencida de que simplemente no la estaba viendo. Pero no estaba en ningún lado, y ahí fue cuando empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Porque el Apple Pencil no había viajado conmigo por la casa. No lo llevé en el bolsillo, no lo moví de habitación, no lo apoyé en ningún otro lugar. Pasó directamente de mi mano a la repisa. Eso fue todo. No había un trayecto lógico por el que esa punta pudiera haberse perdido. Busqué una y otra vez, cada vez con más frustración. Incluso revisé el suelo de la oficina varias veces, como si la punta pudiera aparecer mágicamente solo porque ahora la estaba buscando con más atención. Nada. Mientras revisaba, recordé algo que había leído tiempo atrás. Personas que decían que, cuando algo desaparecía de forma inexplicable, le hablaban al universo o a la simulación pidiendo que se los devolviera.
No es que yo crea realmente en la teoría de la simulación. La conozco, claro, como muchos, sobre todo después de haberme perdido en foros y artículos relacionados con Matrix hace años. Me parece una idea interesante, pero hasta ahí. No vivo pensando que la realidad es un programa. Aún así, en medio de la frustración, mientras entraba a Amazon para comprar puntas de repuesto, más como una forma de rendirme que de solucionar el problema, dije en voz alta, casi riéndome de mí misma: «Vamos, universo, no puedes simplemente hacer desaparecer las cosas, tiene que haber reglas». No fue una súplica ni un ritual extraño, fue puro sarcasmo mezclado con fastidio. Ni siquiera pensé mucho en ello después. Pasaron un par de horas, seguí con mi día, hice otras cosas y el asunto se fue diluyendo en mi cabeza, hasta que sin pensar metí la mano en el bolsillo izquierdo de mi pantalón. Sentí algo pequeño. Al sacarlo, me quedé completamente inmóvil. Era la punta del Apple Pencil. Me quedé mirándola durante varios segundos, sin reaccionar, como si mi cerebro se hubiera quedado en blanco. No entendía nada. No había ninguna razón lógica para que esa pieza estuviera ahí. Yo no guardo el Apple Pencil en los bolsillos. Nunca lo he hecho. El Apple Pencil no salió del escritorio, y la punta, por sí sola, no pudo haberse desprendido, seguido conmigo por la casa, y terminado exactamente en mi bolsillo sin que yo lo notara. Eso simplemente no tiene sentido. Volví a colocar la punta en el Apple Pencil, cancelé el pedido de Amazon y me senté en silencio, tratando de reconstruir mentalmente cada movimiento que había hecho desde que dejé el iPad en la repisa. Nada cuadraba, no había lagunas, no había distracciones, no había explicaciones obvias. Estoy segura de que debe existir una explicación lógica. No creo que haya sido magia, ni una falla consciente de la realidad, pero tampoco tengo la menor idea de cuál podría ser esa explicación. Lo único que sé es que, desde ese día, cuando algo desaparece de una forma imposible, no lo descarto tan rápido. Y por si acaso, quizá no esté de más decirlo en voz alta. Tal vez el universo escucha más de lo que creemos. Aquella tarde había salido temprano del trabajo. Había sido un turno corto, de esos que te dejan cansado, pero no lo suficiente como para justificar una siesta. Salvo que esa noche tenía planes. Iba a salir a cenar tarde con mi novia y pensé que descansar un poco me ayudaría a aguantar mejor. Yo casi nunca duermo siesta, pero ese día el cuerpo me lo pedía. Me acosté en el sillón de mi departamento. Todo estaba completamente en silencio. No el silencio cómodo, sino ese silencio tan absoluto que parece presionar los oídos. Cerré los ojos y traté de relajarme, pero casi de inmediato empecé a notar un pitido en los oídos. Al principio era leve, como el zumbido que aparece cuando estás muy cansado, pero fue creciendo. Cada segundo era más fuerte, más insistente, hasta que empezó a dolerme la cabeza. Era imposible quedarme dormido así. Me incorporé un poco, fastidiado, pensando en prender la televisión solo para tener ruido de fondo. Estiré el brazo para buscar el control remoto. Cuando lo encontré y levanté la vista hacia la tele, sentí cómo todo mi cuerpo se tensó de golpe. Sentado en el suelo, justo frente al televisor, estaba mi hermano Lee. Estaba de espaldas a mí, sentado muy recto, inmóvil. No lo escuché entrar. No escuché la puerta, ni pasos, ni nada. Me sobresalté tanto que me levanté de golpe del sillón y dije, casi riéndome por el susto: «Oye, ¿cuándo entraste? ¿Cómo hiciste para no hacer ruido?» Len no se movió, ni siquiera giró la cabeza. En ese instante me recorrió una sensación horrible, difícil de describir. Se me erizó la piel de todo el cuerpo. Sentí escalofríos como si alguien hubiera bajado la temperatura del departamento de golpe. El estómago se me cerró y tuve una náusea tan intensa que pensé que iba a vomitar ahí mismo. Era una sensación visceral, primitiva, como una alarma interna gritándome que algo estaba muy mal. Sin moverse en absoluto, sin girarse, escuché la voz de mi hermano. Sonaba tranquila, demasiado tranquila. «Todo está bien, hermano», dijo. «No te preocupes por mí. Voy a estar bien». Eso fue lo que terminó de romperme. No tenía sentido. Nada de eso tenía sentido. Mi cabeza estaba hecha un caos y la náusea se volvió insoportable. Salí corriendo al baño sin pensarlo, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Me incliné sobre el inodoro y empecé a tener arcadas durante unos 30 segundos. No salió nada, solo esa sensación horrible de que el cuerpo intenta expulsar algo que no está ahí. Cuando por fin pude respirar mejor, me limpié la boca y regresé a la sala.
Lee ya no estaba. El lugar frente al televisor estaba vacío. No había nadie. Empecé a llamarlo en voz alta, recorriendo el departamento. «¿Lee? ¿A dónde te fuiste?» No hubo respuesta. Revisé la puerta. Seguía cerrada. Todo estaba exactamente como antes, como si nadie hubiera estado allí nunca. Agarré el teléfono y lo llamé. No contestó. Le mandé un mensaje. Nada. Sentí una mezcla extraña de miedo y confusión, pero de pronto, así como había venido, el malestar desapareció. El estómago se me calmó, los escalofríos se fueron. Me sentía normal, demasiado normal. Me senté otra vez en el sillón, incapaz de dormir, y decidí que mejor iba a salir a limpiar el coche antes de que llegara mi novia. No quería que tuviera que sentarse entre bolsas viejas de comida rápida. Mientras estaba afuera, recogiendo cosas del asiento trasero, mi teléfono vibró. Era mi mamá. Contesté sin pensarlo y su voz sonaba quebrada, irreconocible. Me dijo que Lee había tenido un accidente automovilístico grave unas horas antes, que estaba en el hospital, que no lo había logrado, había muerto en la sala de emergencias. Me quedé de pie, inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo cada palabra encajaba de una forma terrible y perfecta. La hora, la sensación, la voz, la forma en que me había dicho que estaría bien. Todavía hoy no sé qué fue lo que vi en mi departamento esa tarde. No sé si fue una despedida, una proyección, una coincidencia imposible o algo que nunca voy a entender. Solo sé que durante unos segundos mi hermano estuvo ahí conmigo y que mi cuerpo supo la verdad mucho antes que mi mente. A finales de los años 90, mi familia y yo hicimos un viaje que siempre recordaré, aunque no precisamente por las razones que uno esperaría de unas vacaciones. Fuimos a Guam, una pequeña isla tropical en el Pacífico Sur. Para quien no la ubique bien, es algo así como Hawái, pero mucho menos turística, más tranquila, más cruda, como si todavía conservara algo salvaje que otros destinos ya habían perdido. Era verano y hacía un calor sofocante. El aire era denso, húmedo y el sol caía sin piedad desde temprano. Aquella mañana mi hermana y yo habíamos pasado horas corriendo por todo el resort donde nos hospedábamos. Jugábamos a escondernos, a perseguirnos por los pasillos, a explorar cada rincón como si el hotel fuera un pequeño mundo diseñado solo para nosotras. Cuando llegó el mediodía, estábamos sudadas, llenas de tierra y arena, con el cabello pegajoso y la ropa hecha un desastre. Mi mamá, con esa mezcla de paciencia y cansancio tan propia de las madres, nos dijo que antes de ir a comer teníamos que subir a la habitación, ducharnos rápido y cambiarnos. Ella y mi hermano mayor nos esperarían en el lobby. Nada fuera de lo común, una instrucción simple. Nuestra habitación estaba en la planta baja del hotel, algo que en ese momento no me pareció importante, pero que con el tiempo se volvería un detalle imposible de ignorar. Subimos, entramos al cuarto, cerramos la puerta y nos turnamos para bañarnos. Todo era completamente normal. El ruido del agua cayendo, el vapor llenando el baño, el sonido lejano del aire acondicionado. Nos cambiamos de ropa, nos pusimos sandalias limpias y salimos charlando, aún riéndonos de alguna tontería que había pasado ese día. Abrimos la puerta, dimos apenas un par de pasos fuera de la habitación y entonces ocurrió. Sin ningún aviso, sin ningún sonido previo, algo cayó del cielo y se estrelló contra el pasto, a unos 8 pies frente a nosotras. El golpe fue seco, contundente. Mi hermana y yo nos quedamos completamente paralizadas. No gritamos, no corrimos, solo nos miramos, con los ojos abiertos de par en par, tratando de entender lo que acabábamos de presenciar. Lo primero que pensé fue que se trataba de una piedra, o quizá algún objeto que alguien había arrojado desde un balcón. Pero no había tiempo para procesarlo, porque lo que vimos en el suelo no encajaba con ninguna explicación lógica. Era hielo. Un enorme bloque de hielo, más o menos del tamaño de un balón de fútbol, descansaba sobre el césped. No era granizo, no eran pequeños pedazos, era una masa sólida, translúcida, con bordes irregulares, comenzando a derretirse lentamente bajo el sol abrasador. Dimos un par de pasos con cautela y lo observamos más de cerca. Estaba frío, real, innegablemente hielo. Levantamos la vista al cielo casi al mismo tiempo. Era un día perfecto, despejado, sin una sola nube. El sol brillaba con fuerza en ese cielo azul interminable, típico de una isla tropical. Hacía más de 35 grados. No había tormenta, no había lluvia, no había absolutamente nada que pudiera explicar aquello.
Nos miramos de nuevo y una de nosotras dijo algo como: ¿qué diablos acaba de pasar? No teníamos respuesta. Seguimos caminando hacia el lobby, todavía en shock, y le contamos a mi mamá lo que había sucedido. Ella nos escuchó, pero claramente pensó que estábamos exagerando o inventando la historia. Quizá asumió que habíamos visto algo mal o que se trataba de una broma infantil. Nos dijo que dejáramos de decir tonterías y fuimos a comer como si nada hubiera pasado. Pero para nosotras, nada volvió a sentirse del todo normal ese día. A la mañana siguiente, todavía intrigadas, mi hermana y yo decidimos contarle lo ocurrido a la recepcionista del hotel mientras mi familia hacía el check de algunas actividades. Apenas terminamos de relatarle lo del bloque de hielo, su expresión cambió por completo. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y alarma. Le preguntamos qué pasaba. Ella dudó unos segundos antes de hablarnos, como si no supiera si debía hacerlo. Finalmente, nos explicó que, dentro de la cultura guameña, la caída de un bloque de hielo del cielo era considerada un mal presagio, un augurio negativo, algo que no debía tomarse a la ligera. Pensamos que estaba bromeando, incluso nos reímos nerviosamente, pero cuando otros empleados del lobby escucharon la conversación y asintieron en silencio, confirmando la historia, la risa se nos congeló en la garganta. Nadie supo explicarnos por qué ocurría eso ni qué significaba exactamente. Solo que no era algo bueno. No recuerdo que algo terrible sucediera inmediatamente después, pero desde ese día, cada vez que pienso en Guam, no recuerdo el mar, ni las palmeras, ni las vacaciones familiares. Recuerdo ese bloque de hielo cayendo del cielo en pleno verano en una isla tropical, como si la realidad hubiera fallado por un segundo, o como si algo hubiera intentado advertirnos de algo que nunca llegamos a comprender. Y hasta hoy, sigo sin saber por qué ocurrió. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.